Bueno, como bien les decía, estos días hemos estado celebrando la fiesta de Pascua, ¿no? La fiesta de Pesaj, Pascua. Recuerde que Pesaj, Pascua, significa saltar, ¿sí? Saltar. Eso en referencia a lo que sucedió con Israel cuando se encontraba en Egipto, el día que fue liberado de Egipto. Recuerde que el Señor determinó un juicio contra Egipto. Había enviado una serie de plagas, ¿sí? Que se conoce, una serie de plagas, y la Biblia las llama una serie de señales. Señales también, moftim, usa el Señor esa expresión ahí, se usa esa expresión, moftim. Y recordemos que moftim, ¿sí? Que viene de mofet, en hebreo, moftim, son las señales que el Señor envía previas a un juicio, como advirtiendo, ¿sí? Como una advertencia para que los hombres, ¿qué? Se arrepientan. Y eso fue lo que hizo el Señor con Egipto. Le envió primeramente una serie de plagas para advertirle a Egipto que se arrepintiera, pero su duro corazón no le permitió arrepentirse. Entonces, a lo último, después de esos moftim, esas señales para arrepentimiento, como no lo quisieron hacer, entonces, ¿qué hizo el Señor? Ya envió su juicio propiamente, el juicio de la muerte de los primogénitos. Y fue cuando el Señor le ordenó a Moisés que dijera a Israel que por cada casa, por cada familia, tomaran un cordero, ¿sí? Tomaran también de las cabras y mataran uno y tomaran la sangre y pintaran los dinteles y la puerta. ¿Recuerdan? Y el Señor dijo: yo mismo pasaré sobre la tierra de Egipto trayendo mi juicio. Yo mismo pasaré. Y donde vea, dijo el Señor, y donde yo vea la sangre, ¿sí? Pasaré, ¿qué? De largo, Pesaj, de largo, pasaré de largo. Por eso el nombre Pascua. Por ejemplo, me daba risa que hoy las redes sociales, la red social de Facebook, ¿sí? No sé si en todas las cuentas de red social de Facebook, me imagino que sí. Cuando uno lo abría, aparecía el enunciado, ¿no? Decía: felices Pascuas. Y deseamos felices Pascuas a todos nuestros usuarios, y si quieres compartir esto, compártelo. Pero el dibujo que compartía uno, ¿qué era? ¿Alguno lo vio? ¿Alguno lo vio? ¿Qué era? ¿Un qué? Un conejo. Un conejo. Yo no sé dónde sacan el conejo de Pascua. La Biblia habla que en Pascua era ¿qué? Un cordero. ¿Sí? Mire la ignorancia, ¿no? Tan grande. ¿Sí? Y la gente habla de eso, del conejo de Pascua. Entonces vemos cómo siempre el enemigo de una u otra manera ha tratado de tergiversar las fiestas. Siempre. Y una red como Facebook, que es la red social más grande del mundo, ¿sí? Deseándole a todo el mundo felices Pascuas, pero con un conejo. Obviamente eso inmediatamente aleja a la persona de la realidad, ¿qué? Bíblica, ¿sí? Y más bien la gente toma esto como un tiempo de diversión, como un tiempo de chabalacanería, un tiempo de risa. El conejito, se quemó el conejo de Pascua, ¿sí? Y no entienden la trascendencia de lo que enseña la palabra. Porque la palabra no habla de un conejo, habla de un cordero. Amén. De eso se trata, ¿sí? Y por eso nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Hablando de esto, dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice el apóstol Pablo: no es buena la arrogancia de ustedes. ¿Acaso no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que límpiense de la vieja levadura. ¿Qué dice la palabra? Límpiense. Recuerde que en la fiesta de Pascua los israelitas tenían una misión. Durante los días de Pascua tenían que limpiar toda su casa de cualquier cosa que estuviera fermentada o estuviera ¿qué? Leudada. Y tenían minuciosamente que buscar para sacar todo tipo de
de leudado o de fermento, sobre todo que en aquel entonces se acostumbraba a hacer los panes y las masas en la casa, ¿no? Por lo general hoy vamos a una ¿qué? Panadería, pero en esos tiempos no había panaderías, eran las mismas amas de casa que hacían eso. Por ejemplo, yo viví con mi abuela, y mi abuela era de las que compraba el maíz y me ponía a desgranarlo. Y luego lo ponía a hervir, y luego me llamaba, venga, en una máquina de moler, ¿no? Un molino, y dele, hágale. Y eso me ponía el platón ahí, y dele. Y ella misma empezaba, ¿qué? A armar sus arepas, a armar sus cosas, ¿no? Entonces era costumbre que en las casas antiguamente esto se hacía. Ahora no, ahora uno va a la tienda y dice, deme una arepa, deme un pan, deme un buñuelo, un pan de bono, ¿cierto? Entonces era costumbre que en las casas se mantuvieran también reservas de levadura y todo este tipo de cosas, que como no había tampoco refrigeración, también se tendían a fermentar rápidamente. Entonces, durante esos días de Pascua, tenían que barrer y limpiar todo, ¿sí? Pero ahora espiritualmente entendemos que eso tiene que ver ¿con qué? Con nuestra casa. Esa casa que somos, ¿quiénes? Nosotros. Y nuestra vida debe estar limpia ¿de qué? De levadura. Y por eso el apóstol Pablo dice, no es buena la arrogancia de ustedes. ¿Acaso no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y el día viernes entendíamos acerca de esto, ¿no? Entendíamos que el pan sin levadura, es decir, el pan libre de levadura, que bíblicamente desde el contexto hebreo se conoce como matzá, ¿sí? Matzá. Ese pan sin levadura o ácimo, no ácido, sino ácimo, pan que no contiene levadura, ningún tipo de fermento. Ese pan es símbolo del Señor, del Mesías, de Yeshua. Y ese pan, entendíamos nosotros allí que así como esa masa, como fue el Mesías, así tenemos que ser ¿qué? Nosotros. Y ese pan también se conocía con otro nombre. ¿Con qué nombre? El pan de la aflicción, lo traducen muchas Biblias. Y acá estábamos viendo que también podía ser traducido como el pan de ¿qué? De la postración. Porque el pan sin levadura es símbolo de negación. Es símbolo de humillación, es símbolo de humildad, de humillarnos delante del Señor. Y escúcheme bien, si nosotros no nos humillamos delante del Señor, seremos humillados por el mundo, seremos humillados por el pecado. Uno tiene dos opciones, o humillarse delante del Señor o que el mundo lo humille a uno. Pero tarde o temprano todos terminaremos humillados. ¿Por qué quiere ser usted humillado? ¿Por el Señor o por el mundo? Pues yo prefiero por el Señor, recordando aún las palabras que dijo David. Cuando David había pecado, había caído en gran pecado el rey David. Y vino el profeta Natán y lo confrontó. Le dijo, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Caer durante algunos días en las manos de sus enemigos o un día en las manos del Señor? ¿Y qué dijo David? Prefiero caer en las manos del Señor porque Él tendrá misericordia. Amén. Y yo prefiero eso. Y por eso el mismo Yeshua, presentándose como esa roca inconmovible, esa roca de salvación, Él lo dijo. Los que caigan sobre esta roca, hablando de quién, de sí mismo, los que caigan sobre la roca serán quebrantados, mas sobre quienes caiga la roca serán despedazados. Yo antes que ser despedazado prefiero ser quebrantado. Y por eso entendíamos, mis amados, que el pan sin levadura nos invita a una actitud. Es una actitud de postración, de quebrantamiento. Que si hemos pecado, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Pero tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer delante de Él que hemos fallado. Y que Él haga su voluntad en nosotros. Por eso se le llama el pan de la postración.
Porque es un llamado a que nosotros cada día renunciemos a nuestro ego, a nuestra arrogancia, a nuestra prepotencia, a nuestro yo. Por eso Pablo decía, no es buena la arrogancia de ustedes. No es buena su jactancia, no es buena su altivez, no es bueno su orgullo. Diga, no es bueno. Y eso es lo que nos impide a nosotros recibir la bendición del eterno Dios. Porque entendíamos el viernes que el eterno Dios escucha la oración de aquellos que están como postrados. Y concluíamos ese servicio con ese texto tan hermoso que dice que los que se postran delante del Señor, ¿qué hará el Señor? El Señor servirá ¿qué? Una mesa ¿qué? Llena de abundancia. ¿Cuántos quieren una mesa llena de abundancia para su vida? Pero hay que estar ¿cómo? Postrados. Es decir, rendidos a la voluntad del Padre eterno. Y eso fue lo que hizo el Señor. Hasta último momento se postró. Aún en algún momento como humano queriendo hacer su voluntad, pero no anteponiéndola a la del Padre. ¿Sí? Él no antepuso su voluntad ante el Padre, sino que puso la voluntad del Padre como cosa primera. Y por eso le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Momentos antes de ir al madero. Y por eso el Señor, el eterno Dios, le exaltó hasta lo sumo y le sirvió una mesa de abundancia. Entonces el apóstol Pablo dice, no es buena la jactancia, la arrogancia, la prepotencia, el orgullo de ustedes. Es decir que la levadura espiritualmente tiene que ver ¿con qué? Con mi yo. Diga, con mi yo, con mi ego. Y a veces sí que tenemos bastante levadura. Parece que hubiera más levadura que masa. La levadura espiritual es la arrogancia. Y por eso en Pascua se nos hace un llamado, ¿sí?, introspectivo, para que veamos hacia nosotros, hacia adentro, cómo estamos. Y a veces parece que hubiera más levadura que masa. Y a veces ese ego está ¿qué? Hinchado. Eso es lo que hace la levadura, ¿no? Sopla los panes. Ustedes esos panes allá en la panería gorditos, deliciosos. Y uno apenas los coge, puro aire nada más, ¿no? Están inflamados, hinchados. La arrogancia. Y por eso él dice, ¿acaso no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco, diga un poco. Es decir, que nosotros como hijos de Dios ni siquiera nos podemos dar el lujo de tener ¿qué? Un poco del yo. Como dijo Juan Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. La vida y el modelo que nos dio el Mesías, Yeshua, es un modelo total de negación de sí mismo. Por eso Él dijo, no estoy yo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y eso debe ser en nosotros la realidad. Nosotros estamos llamados no a hacer nuestra voluntad ni nuestros deseos, porque muchas veces imponemos nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. Y sin embargo, queremos que el Señor nos bendiga. Señor, bendíceme. Y nuestra levadura está al 1000. ¿Sí? Está a todo dar nuestra levadura. Señor, bendíceme. Y estamos como sapos esponjados. Y queremos que el Señor nos bendiga. Entendíamos que la bendición viene cuando viene ¿qué? La postración, es decir, ese negarse a sí mismo para entregarse hacia Él. Como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que el Mesías es el que vive en mí. Y por eso para mí el vivir es el Mesías y el morir aún es ¿qué? Ganancia. Claro, cuando morimos a nosotros mismos, Él no está hablando de la muerte física. Claro, para nosotros la muerte física sería ganancia también, porque el momento que un hijo de Dios parte de esta tierra, sí, ya tiene ganancia porque va hacia el paraíso, esperando la resurrección
de los muertos en el Mesías. Pero está hablando en el término espiritual. El morir es ganancia. Aprender a morir, a morir, a morir a nosotros mismos, eso es ganancia. Diga conmigo, el morir es ganancia. Amén. A nuestras propias cosas que aún están por encima de la voluntad de Dios. Y dice él aquí, entonces debe haber un trabajo de nosotros. Límpiense, versículo 7, de la vieja levadura. Eso tenían que hacer los israelitas. Durante los tiempos de Pascua tenían que limpiar la casa. No podían decirle, Señor, ven y limpia mi casa. Era la obra que ellos tenían que hacer. Amén. Limpiar sus casas, asearlas, sacar toda la levadura. Espiritualmente esa casa somos nosotros, como dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Dice que el Señor está edificando una casa de bendición, la cual casa somos nosotros. Límpiense. Es un trabajo de nosotros estarnos revisando, y más en este tiempo de Pascua. Por ejemplo, hablaba con una persona días atrás y me decía, no, pastor, yo creo que yo no voy a participar en Pascua, ¿sí? Cuando la cena memorial del Señor. ¿Yo por qué? No, porque no estoy bien delante de Dios. Y yo le dije, ¿y entonces por qué no te arrepientes? No, pastor, es que son muchas cosas. Yo le dije, o sea que si tú murieras ahora, si tú dices que no puedes participar en Pascua, es porque eres consciente que no vas a participar en la verdadera Pascua cuando Él venga. Es decir, en aquella mesa que Él servirá. Si no nos creemos dignos de participar de esta, así que mucho menos vamos a participar de la real en la que Él mismo servirá. Entonces no se trata de que si participo o no participo. Pascua es un llamado a la reflexión. Si estoy mal, en vez de decir voy a dejar de participar, ¿qué debo hacer? Señor, perdóname. Ten misericordia de mí, Señor. Por favor, encamina mis pies hacia ti, Señor. Límpiame de todo mi pecado. Por favor, saca de mí todo esto, Señor, que me embarga, y que haya una verdadera postración y un deseo de cambio. Pero no participo. Entonces, ¿qué pasaría si el Señor llamara a esa persona en ese mismo momento? Si lo llamara, ya de este mundo lo sacara. Entonces no se trata de participar por participar, sino de tener una ¿qué? Conciencia. Por eso las fiestas del Señor son tan importantes, porque nos llaman a la reflexión. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanta levadura hay en mí? Límpiense de la vieja levadura, dice el apóstol Pablo, para que puedan ser una masa nueva. Porque en el Señor todo es ¿qué? Nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la levadura pasa, he aquí todas son hechas nuevas. No importa su pasado. Lo importante es que usted decida realmente vivir para el Señor. En medio de tantas situaciones y controversias que vivimos en este mundo, el Señor nos está llamando a que seamos una masa nueva, una nueva vida en el Señor. Y dice el apóstol Pablo, como deben ser. Es decir, que el creyente está llamado en todo momento a ser una nueva masa. Esa es, como deben ser, sin levadura. ¿Cómo debemos ser nosotros? Sin levadura. Porque el Mesías, nuestra Pascua, fue sacrificado. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestra Pascua? A mí me da risa que hay personas que dicen, ¿ustedes por qué celebran Pascua? Y yo le estoy diciendo, ¿quién es la Pascua? Yeshua. Es decir, el propósito de la Pascua está en ¿quién? En Yeshua. Por eso es que nosotros con más alegría participamos de la Pascua, porque nuestra Pascua es ¿quién? El Mesías. Él es el Cordero Pascual, no el conejo, ¿no? ¿Sí? El Cordero Pascual. A algunos sí les han hecho conejo, como decimos en Colombia, ¿no? Le han hecho trampa. Pero el Mesías es el Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua y fue sacrificado precisamente para que nosotros seamos como un pan sin levadura. Versículo 8. Así que
celebremos la fiesta. Pregunta, ¿hay que celebrar la fiesta, sí o no? Mire que Pablo no dijo, no la celebren, sino que él dijo, ¿qué? ¡Celebremos! ¿Cuántos celebran esta mañana? ¿Cuántos celebran? Para que estuviéramos en un entierro, hermano. ¿Cuántos celebran? Ah, bueno, amén, gloria a Dios. Así que celebremos la fiesta. Pascua es para celebrar, no como tradicionalmente hace la gente, que cada año entra. Pascua es un tiempo de luto para la gente. ¿Usted no ha visto? Y la gente sale y hasta se flagelan, ¿no? Y se castigan. Y van así en unas ceremonias muy sórdidas, unas ceremonias muy lúgubres, unas ceremonias muy oscuras, ¿no? Así, claro, como si literalmente estuvieran cargando, ¿qué? Un féretro, ¿no? Un muerto. Sí, es verdad, el Señor murió, pero es que nosotros cada año no rememoramos a un muerto. No, nosotros conmemoramos al que murió, ¿pero qué? Pero resucitó. Por eso es que nosotros celebramos, en vez de hacer toda una serie de rituales, ¿sí? Como mortuorios, inductablemente hacemos es una celebración, indiscutiblemente. Hacemos una celebración, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces dice acá que nuestra Pascua, que es el Mesías, fue sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Es decir, cuando llega Pascua, cada Pascua que llegue, más limpios tenemos que estar. En esta Pascua usted se limpió, y ahora que empieza un nuevo ciclo, ¿sí? Usted debe ser más limpio. Y cuando llegue la otra Pascua, usted tiene que ser más limpio que la que acaba de participar, y así sucesivamente, mucho más limpio. Así que celebremos la Pascua, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad, con los ácimos. El pan ácimo es el pan sin levadura, que en hebreo se dice como matzá. ¿Sí? Ni con la levadura de malicia y de maldad. Esa levadura de maldad, de pecado, que continuamente está en el ser humano, es el pecado, la mayor de las levaduras. Y el pecado nos lleva a todo esto, a inflamar nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestro yo. Es necesario que nos bajemos, ¿sí? El que quiere ser exaltado primeramente tiene que bajar, menguar, porque ¿a quién se exalta Dios? ¿Dios exalta a quién? Al que se humilla, mas el que se exalta será ¿qué? Humillado, dice la palabra, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la palabra. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, los ácimos de sinceridad y verdad. Es decir, que el pan sin levadura, el pan matzá, el ácimo, es que la verdad. El pan sin levadura, el pan ácimo es que la verdad. Siempre andar en la verdad. Por eso cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 13, versículo 7, Éxodo 13, 7, el Señor les había dicho allí a los israelitas, porque para uno poder entender la Pascua hoy espiritualmente, tiene que entenderla primero en el contexto hebreo, ¿sí? No podemos dejar el contexto hebreo. Hay algunos que le tienen fobia al contexto hebreo, ¿sí? Y por esa fobia que le tiene al contexto hebreo, por eso terminan diciendo una cantidad de cosas, enseñando cosas raras, ¿sí? Por ejemplo, escuchaba hoy a un pastor que decía que la palabra Pascua significa pasar, y que eso precisamente fue lo que hizo el pueblo de Israel, que pasó por en medio del Mar Rojo, ¿cierto? Y ahí pasó, pero el concepto de Pascua no está porque pasaron el Mar Rojo, sino porque el Señor ¿qué? Pasó de largo.
esto. Entonces a veces no entendemos bien los contextos. Entonces dice acá, Éxodo 13:7. Por los 7 días de la Pascua, obviamente, comerán matzot, ácimos, panes sin levadura. Y no se verá en ti, ojo, y no se verá en quién, en ti, nada fermentado, ni nada leudado en todo tu territorio. No se verá en ti nada fermentado. La palabra fermentado, hametz, en hebreo, hametz. Ni nada leudado. La palabra leudado en hebreo, seor. Ni hametz, no James, ¿no? Ojo, no piensen ahorita en James Rodríguez, no. Hametz, ¿sí? Ni hametz, ni seor. Nada de esto. Y eso es lo que impide, la levadura en nosotros es la que impide la postración. La postración es el estado en el cual el individuo se encuentra justo para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Eso es postración, oni, postración, el estado, ¿sí?, en el que el individuo se encuentra para hacer la voluntad de Dios. Pero el individuo también puede caer en ese estado de postración, oni, por su pecado. Y cuando entra en ese estado de postración por su pecado, lo que viene es aflicción, amargura. ¿Ok? Entonces entendamos esto. Entonces vamos a ver algunas cosas respecto a hametz y respecto a seor. ¿Ok? Vamos a ver hametz. ¿Qué es hametz? La palabra hametz significa fermento, agrio, ácido, efervescencia. Yo no sé si usted ha visto cuando algo ya entra en el fermento, que empieza a entrar en una efervescencia, ¿no? Hasta parece que estuviera ebulliendo, ¿cierto? Allí burbujas, ¿sí? Hametz, eso significa el fermento. Comúnmente las cosas se vuelven agrias y ese sabor no es agradable, ¿cierto? Es maluco ese sabor, hametz. Entonces vamos a ver esto, ¿dónde encontramos la palabra hametz? Ahí en los versículos que yo le voy a decir, ahí encontramos la palabra que hace referencia a hametz, ¿cierto? Esa cuestión agria o fermento. Salmos 73:21. Salmos 73:21. Voy a esperar que lo busquen. Algunos me dicen, pastor, usted dice el texto y empieza a leer de una y no le da una oportunidad de encontrarlo. Y yo le digo, ¿no será que usted se demora mucho en buscarlo? ¿No? Salmo 73:21 dice, porque se amargó. Ahí encontramos hametz. Porque se amargó mi corazón, sentía punzadas en mi interior y me hice necio e ignorante como una bestia ante ti. Wow, dura esa palabra, ¿cierto? Porque se amargó mi corazón, sentía ¿qué? Punzadas en mi interior. Esas punzadas en su interior muchas veces pueden ser el anticipo de ¿qué? ¿De un qué? De un infarto, ¿sí? Se amargó. La amargura es parte de esa levadura que vivimos, ¿sí?, en nosotros. Y esa amargura tiene que ver precisamente con nosotros, en nuestro ego. Porque muchas veces deseamos o queremos, ¿sí?, lo que otros tienen y ni siquiera disfrutamos lo que tenemos. Entonces empieza a amargar nuestro corazón grandemente por los deseos de muchas cosas. Porque nuestro corazón está detrás de las cosas de este mundo. Y cuando el corazón está detrás de las cosas de este mundo, el corazón nunca se satisface. Siempre quiere más. De hecho, esa es la tendencia hoy en el mundo, ¿sí? A que la gente tenga ¿qué? Más. Y llaman a la gente y todo eso. Yo no estoy diciendo que las diferentes técnicas válidas, ojo, hay técnicas válidas, no unas que son estafas, pero las diferentes técnicas válidas que se usan para que la gente, pues digamos, puedan tener mejores condiciones económicas y todo eso.
¿sí? No se puedan aplicar. Usted si quiere y tiene la capacidad de poder hacerlo, pues aplíquelo. Pero usted ve que hoy hay un llamado, ¿no? ¿Sí? Continuamente a estas cosas, continuamente. En esos días asistía yo porque quería, la verdad yo quería conocer un poco más, porque mucha gente me preguntaba a mí sobre el Bitcoin. Y yo decía, bueno, yo no conozco eso, yo cómo le voy a hablar a alguien de lo que no conozco. Entonces se programó aquí en un hotel muy lujoso de la ciudad, algo tremendo, una charla sobre el Bitcoin. Pero cuando llega allá, en realidad no estaban hablando del Bitcoin, sino de un modelo de negocio como piramidal, que usaron la excusa del Bitcoin, porque yo empecé a hacer preguntas, y en medio de las preguntas, porque la mayoría de los que estaban allá, yo era el viejo, todos eran puros peladitos, de 20, 22 años. Yo me sentía, yo dije, ¿yo qué hago aquí, Dios mío? Pero entonces yo empecé a hacer preguntas, entonces me dijo la persona ahí, señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? Carlos Rabat. Don Carlos, se ve que usted es una persona que conoce mucho. Claro, su edad, su experiencia. Vamos a poner un asesor exclusivamente para usted. Por favor, venga aquí y atienda al señor, lo llamamos allá. Y me sacaron allá. ¿Sí? Claro, porque otros peladitos eran... Oh, sí, ya, yo quiero. En cambio pero disculpe, empezaba a hacer preguntas y toda la respuesta es, no, es que no se sabe. Y yo, ¿quiénes son los inversionistas de eso? No se conocen. Y yo, pero ¿cómo se puede uno invertir con personas que uno no conoce? Uno tiene que tener un respaldo. ¿Cuál es el respaldo? ¿Con qué banco o qué entidad? Y empezaban una cantidad de cosas, no se conoce. Y claro, pero era una cuestión piramidal, ni siquiera estaban explicando el Bitcoin, en realidad. Yo quería saber cómo funcionaba esto, pero ni siquiera lo explicaban, sino que lo invitaban a uno a hacer, ¿qué es lo que uno es en un club? Un socio, ¿cierto? ¿Sí? Lo invitaban a uno a ser socio comprando franquicias de yo no sé qué que se compran en bitcoins. Y yo, y que si usted entonces llevaba más gente, porque para poder ganar hay que llevar gente, entonces yo no puede ser que vine a parar en una pirámide aquí, hombre. Y yo, bueno, y me sacaron. Y terminó la charla y yo seguía con el tipo allí. ¿Y cómo le digo? Es muy interesante hablar con usted, señor Carlos. Qué bueno que nos haya visitado, pero yo creo que por dentro decían, ¿a qué hora se irá este tipo que se vaya de aquí? Nos va a dañar el negocio, ¿sí? Entonces, hicieron eso, ¿verdad? Me sacaron allí aparte. Allá adentro quedaron como otros 50 allá y yo ahí aparte, ¿sí? Yo dije, bueno, está bien. Espero que ninguno de estos muchachos vaya a caer en algo allí raro, ¿sí? Entonces, hay un desenfreno y le llamaban a eso allí, es que usted puede y tiene que, y más, y les hacían, sueñen. Entonces allí, sueñe el carro de su vida. Entonces uno, ¿cuál es el carro de su vida? Dijo allí una persona, ¿sí? ¿Cuál es el carro de su vida? Un Porsche, con esto lo puede obtener, ¿sí? ¿Dónde dice quisiera vivir usted? No, yo quisiera vivir en el lugar más exclusivo en Estados Unidos. Allí podrá vivir con este sistema y te enseña y que tus sueños. Y yo, sí, los ponen a soñar, sí, sigan soñando. O sea, llevan a la gente a esto, a que quieran ¿qué? Más. Y el corazón así se vuelve ¿qué? Insaciable. Yo veía a todos esos muchachos y decía, son potenciales personas que se van a volver ¿qué? Insaciables. Y como la mayoría de ellos no va, o más bien ninguno de ellos realmente no va a lograr eso, va a empezar a llenarse su corazón ¿de qué? De amargura, de frustración. Porque el Porsche se va a quedar solamente en un sueño. El irse a vivir allá al sector más exclusivo de Beverly Hills, al lado de Shakira, ¿sí? Va a quedar en sueño. Digo, porque ya tienen una casa allá, ¿no? En el sector más exclusivo. Bueno, ya de por sí Beverly Hills es exclusivo todo, ¿no? Ellos lo tienen en el sector más exclusivo. Su casa de veraniego, ¿no? De descanso. Pero bueno, ahí junto con la de Ricky Martin, creo que en estos días Ricky Martin estaba vendiendo la de él, si no estoy mal. Sí, unos cuantos millones de dólares nada más. Sí. Entonces, la gente sueña, allá yo quiero. Y van a empezar y se van a llenar ¿de qué? De amargura. ¿Sí?
porque se amargó mi corazón. Sentía punzadas en mi interior. Entonces la gente empieza a sentirse desdichado. Ya me va a dar hasta un infarto porque no puedo conseguir ¿qué? Mis sueños. Y me hice necio e ignorante, como una bestia ante ti. Sí, es que de verdad, o sea, hoy actuamos como animales irracionales. Queremos vivir un mundo que es muy diferente. Queremos llegar a ser como Ardila Lule, o como Carlos Slim, o como este de Microsoft, como Bill Gates. Pero cuando usted va a ver cuántos Bill Gates hay en el mundo, pues no son muchos. Aunque ha crecido la tasa de nuevos billonarios en el mundo, siempre la tasa es ¿qué? Pequeña frente a la realidad de los más de 7,000 millones de personas. No estoy diciendo que usted no pueda aspirar a vivir una vida cómoda. Yo no estoy diciendo eso. Pero va a tener que trabajar. No piense que eso es trayendo amigos y que los demás trabajen por mí. Una vez alguien me decía, un pastor me decía a mí, un pastor, uy, con él, porque ese pastor un día me dijo, te invito a un almuerzo. Yo, uy, qué bien, y me invitó. Y después de que apenas me estaba metiendo la primera cucharada, sí, me dijo, es que, ¿sabías que podías ser tu propio jefe? Y yo, yo piqué el anzuelo allí con el almuerzo y yo te dije, ¿me invitaste porque soy tu amigo o porque me vas a proponer tu negocio allí? No, es que tú tienes que conocerlo, Carlos. Tú tienes que conocer ese negocio, mira, es el negocio de tu vida. Y eso me lo dijo él hace 10 años atrás, ¿sí? Y en estos días hablaba con él y me decía, ¿cómo es que has hecho para prosperar tanto? Me decía a mí, yo prosperar tanto, pues soy una persona normal. Más bien tú eras el que hace 10 años me estabas diciendo que en 10 años ibas a ser un magnate. Entonces, eso no tiene realmente una base real. Entonces, siempre y esta persona me decía a mí, cuando me hablaba, me decía, en aquel entonces, días atrás, estoy hablando de días, años, en realidad años atrás, me decía, mi aspiración es llegar a no tener que trabajar ya nunca más. Y yo le dije, ¿tú eres pastor? Sí, claro. ¿Y qué dice la Biblia? 6 días trabajarás. ¿Cómo así tú aspiras a no trabajar? ¿Acaso el trabajo es un castigo? Él aspiraba, él se veía, él me decía, no, yo me veo en 10 años dedicando solamente a viajar el mundo con mi familia, a recorrer, a disfrutar. ¿Tú eres pastor? O sea, yo decía, si así piensa un pastor, pues estamos mal. Y vuelvo y digo, no es que ustedes no puedan ser bendecidos, pero tienen que hacer las cosas dentro de la realidad, para que no se amarguen. Y me hice ignorante, necio, como una bestia ante ti. A veces actuamos de una manera tan tremenda, ¿sí? Y algunos pretendiendo llegar al sueño de sus vidas, terminan estafando a muchos, ¿sí? A costa del perjuicio de muchos, ¿sí? Quieren vivir el sueño de sus vidas. Qué triste. Salmo 71:3 dice, sé para mí roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. ¿Cuál es nuestra roca de refugio? El Señor. ¿Qué hay que hacer? Ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Mire, los mandamientos son, ¿para qué? Para nuestra salvación. Porque tú eres mi roca y mi baluarte. Dios mío, rescátame de la mano del malvado, de la mano del perverso. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Y del amargado, Hametz. Dice algunas versiones, creo que dice violento, ¿no? ¿Sí? Amargado, Hametz. Obviamente recuerde que la violencia
sí, tiene que ver con esto también, porque la raíz de Hametz tiene que ver con, ¿recuerdan la palabra violencia? Jamás, ¿sí? Se llenó la tierra ¿de qué? De violencia, de violencia. Pero acá directamente está la palabra Hametz, amargado. Obviamente una persona amargada, tiende a ser ¿qué? Violenta, ¿sí? Tiende a ser violenta, una persona amargada, frustrada, porque muchas veces está frustrado, porque ha puesto su deseo antes que la voluntad de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro deseo por encima de la voluntad de Dios, empezamos a estar amargados. Una persona amargada es violenta, una persona amargada, usted no quiere ni hablar con ella porque a toda hora está enojado, enfadado. Y dice aquí, porque tú, oh Adonai Yahweh, eres mi esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Adonai Yahweh, el Señor Yahweh. Eres mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre. Tú eres quien me sacó de las entrañas de mi madre. De ti será mi alabanza perpetuamente. Amén. De ti será mi alabanza perpetuamente. Eso es lo que el Señor trae hacia nosotros. Veamos algo de lo que nos enseña la Biblia en el libro de los Hechos con una persona. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18. Hechos 8, 18 dice: cuando Simón vio que por la imposición, este es un Simón que le llaman como Simón el mago, ¿cierto? Un hombre que engañaba, ¿sí? Ya de por sí era un engañador, un estafador. No es Simón Pedro, para que aclaremos, que algunos pueden pensar eso. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿les ofreció qué? Dinero, porque él dijo, uy, este negocio se ve bueno. Claro, porque muchas veces queremos ver en todo ¿qué? El negocio, y para eso, y para muchos aún la fe se ha vuelto un negocio. Qué tristeza. No, eso no piense que es de ahora. Eso que usted ve ahora en muchos, ya otros lo tenían y veían, decían, este es el negocio, socio, ¿sí? Ahí estaba. Y Simón vio que ellos oraban, imponían sus manos sobre ellos y les era dado el Espíritu Santo y dijo, uy, qué bueno. ¿Sí? Les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hace algún tiempo atrás, o algunos años, escuchaba yo a un predicador muy famoso, ¿sí? Que el hombre tiene cash bastante, ¿sí? Y ese le promete hasta la luna al que le dé su cash, ¿sí? Y este tipo decía este tipo, para no ir a decir otra palabra, ¿sí? Decía este Simón, ¿sí? Si Pedro hubiera tenido la revelación que yo tengo, le hubiera recibido el dinero a Simón. Claro, es que Pedro no era tan torcido, no era torcido como es él, ¿sí? Porque para él, y por eso él se llama Carlos y su nombre Cash. Ya desde el nombre se ve, ¿no? Cash. Sí, money, dinero, efectivo, cash. ¿Sí? Allí entonces, y así dijo, o sea, yo no podía creerle. Si Pedro hubiera tenido la revelación que yo tengo, le hubiera aceptado el dinero a Simón. Porque aún el recibir el Espíritu Santo cuesta. Y los que quieran recibir el Espíritu Santo tienen que pagar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Antes al contrario, mire, y la gente toda, amén, amén. Ahí estaban dispuestos. Ninguno de esos que está allí ha leído la palabra. Son como acabamos de leer en la Biblia, ignorantes como bestias. Dios mío,
¿Sí? Porque la gente piensa que hoy todo se resuelve a punta de ¿qué? De dinero, de cash, ¿sí? De dinero. Y por eso llevan a la gente a que haga una cantidad de cosas por medio del dinero, porque de esa manera es que van a obtener el beneficio de Dios. Y no estoy diciendo que no hay que honrar a Dios, no hay que diezmar, ofrendar las primicias, no estoy diciendo eso, sino que yo no le puedo decir a ustedes que haciendo eso es la forma en que ustedes van a obtener todos sus beneficios y todos sus sueños. Entonces dicen acá, entonces pero le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, amén. Mire, ahí ya lo está diciendo. Pero usted ve y las grandes congresos y usted ve multitud, literalmente, son multitudes dispuestas a dar su dinero para recibir ¿qué? Un don de Dios, una bendición de Dios, un regalo de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Tu corazón no es qué? Recto. Un corazón cargado de levadura es un corazón que no es recto delante de Dios. Y el corazón recto delante de Dios es aquel que permanece conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Entonces mire cómo se trata aún de estar en otro lugar. O sea, se dice que los apóstoles aún ni siquiera tenían revelación. Hoy se muestra que los de hoy tienen mayor revelación que los apóstoles que estuvieron allá en el tiempo del Señor. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Escuchaba yo a otro apóstol de estos autonombrados apóstoles, se me olvida el nombre. Bueno, se me olvidó el nombre de este, ¿sí? Él decía, sí, el nombre de él tiene que ver con una donación mala, algo así. Eso, mal donado, es una donación mala, algo así. Una mala donación, algo así. Sí, decía, si Pablo, sí, mal donado, claro, donación mala. Sí, si Pablo hubiera tenido la revelación que yo tengo, no hubiera pasado tantas necesidades como las que pasó. Claro, el tipo vive como un magnate, ¿sí? El tipo vive como un magnate. Si Pablo hubiera tenido la revelación, y él mismo decía un día, ¿sí?, que hay gente que se ha quedado atrasada porque solamente vive de la inspiración de la Biblia, más en los apostolados de ellos se vive en la revelación nueva que da Dios. Cuando siempre la palabra debe ser nuestra revelación, porque la palabra no cambia, la palabra es eterna. Y si Pablo hubiera tenido la revelación que yo tuve, nunca hubiera pasado por esas dificultades que pasó. Lo único que le falta a uno de estos dos, es decir, si Jesucristo hubiera tenido la revelación que yo tengo, ¿sí?, lo único que le falta, no hubiera sido colgado en la cruz. Sí, lo único, yo creo que, o sea, para la cereza del pastel, falta que alguno de estos dos salga a decir que tenían mayor revelación que Jesucristo, para que ya se declare la herejía total. Ya, para declararlo ya totalmente hereje, aunque no lo van a declarar. Es más fácil que me declaren a mí hereje que a ellos. Entonces, porque ellos tienen dinero, yo no. ¿Sí? Entonces dice acá, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. ¿Qué hay que hacer? Si su corazón está detrás de las cosas vanas de este mundo únicamente, y usted ha puesto las cosas del mundo por encima de la voluntad de Dios, hoy le digo, arrepiéntase. ¿Sí? Por eso, como dice el adagio, al que le caiga el guante, que se arrepienta. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás, tal vez
te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así hay que decirles a estos: en hiel de amargura y en prisión de maldad están, no, sino que no se dan cuenta. Creen que están libres por su dinero. Es decir, Simón tenía dinero, por eso ofreció ¿qué? Cash. ¿Sí? Ese iba a ser, si Pedro le hubiera recibido ese cash, a Simón hubiera sido un dinero mal donado. Sí, pero él no iba a recibir donaciones malas. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, mis amados, que es necesario que de nosotros sea quitada todo ese hametz que tiene que ver con la amargura que se produce porque ponemos nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios está por encima en mi vida, yo voy a recibir lo que el Señor sabe que debo recibir. El Señor nos quiere, sí, Él quiere bendecir. Y muchas veces pedimos por nuestra necesidad, pero el Señor no me va a dar a mi necesidad, sino a la necesidad que Él sabe que yo tengo. No sé si me hago entender. No es la que yo creo que es. Señor, es que necesito tanto ese Lamborghini. Señor, tú sabes cómo lo necesito. No, mi hijo, usted no necesita eso. Usted necesita ser transformado, ser cambiado, ser más humilde. Porque un Lamborghini, ¿quién sabe quién se lo soporta? ¿Sí? No, apenas le llegue, ya nadie lo baja de por allá. Entonces, hametz, amargo, la amargura, que nos puede llevar al tal extremo de hasta matarnos, como decía el salmista. ¿Sí? Porque se amargó mi corazón y sentía punzadas, ¿en dónde? En mi interior. El corazón sintiendo ¿qué? Punzadas. Estaba al borde de un infarto, mis amados. Y qué triste que nosotros llevemos nuestra vida a tal extremo, sencillamente por no obtener los beneficios materiales que deseamos. Tenemos que aprender a entender cuál es el proceso de Dios en nosotros. También tenemos la palabra seor. Hametz significa agrio, ácido, efervescente, fermento. Pero también tenemos la palabra seor, que habla de lo leudado, lo que se infla, lo que se ensancha. Propiamente lo que hace ¿qué? La levadura. ¿Sí? La levadura. Esa palabra levadura viene de la raíz shar, que es algo que se inflama. Pero vamos a ver otro aspecto, otro significado de shar, porque recuerde que las palabras hebreas tienen varios significados, y acá vamos a ver uno muy especial en esta mañana. Deuteronomio 28, 61. ¿Lo tiene? Deuteronomio 28, 61 dice: Yahweh también enviará contra ti todas las enfermedades y azotes que no están escritos aún en el rollo, que ni aún están escritos en el rollo de esta Torá, de esta ley, hasta que seas destruido. Versículo 62. Y quedarán pocos en número, habiendo sido como las estrellas de los cielos en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Yahweh tu Dios. ¿Dónde cree que está la palabra shar ahí? De seor, de la que viene seor, levadura, algo leudado. Está un poco complicado, ¿cierto? Y Yahweh también enviará contra ti todas las enfermedades y azotes que no están escritas, que ni siquiera están escritas en el rollo de esta ley, hasta que seas destruido. Y quedarán. No sé si dice quedarán en su Biblia. ¿Qué dice? ¿Y qué? Bueno, quedaréis. Es que como ustedes son así como todos españoléis, entonces, ¿sí? Sí. Yo trato de traducir más yo sé que mi traducción no es tan refinada, ¿sí? Como la hispánica, ¿ok? Y quedarán, bueno, donde dice ahí, quedaréis, ¿cierto? ¿Sí? Y quedarán, ahí está, shar.
Quedarán pocos en número, habiendo sido como las estrellas de los cielos en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Yahweh tu Dios. Entonces, la palabra sha'ar, que vamos a ver ahí como quedar, y vamos a ver en el resto de los textos, habla del estado o la consecuencia que vive la persona por no estar o vivir conforme al testimonio de Dios, por no obedecer su palabra, su voz. Es decir que de una u otra manera, hametz es como la actitud de lo que la persona hace, y seor es que la consecuencia. No sé si me hago entender. Hametz, que lo acabamos de ver, es esa actitud amarga del deseo propio de las cosas del mundo, ¿sí? Pero no entienden que el mundo y sus deseos pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hametz es como la actitud que me lleva hacia esto, ¿no? O con la que yo actúo, ¿sí? Con la que yo vivo. Y seor es la consecuencia. Son dos cosas que se integran. Y por eso dice, y quedarán pocos en número. El Señor le está prometiendo a Israel, le está diciendo, mire, por ustedes no vivir conforme a mi ley, les van a venir aún unas enfermedades y unas cosas tan terribles que ni siquiera se hallan escritas en la Torah, ni siquiera. Van a venir unas cosas tan terribles por no vivir conforme a mi Torah, hasta que sean destruidos. Y de ustedes, a quienes yo llamé a ser multitudes, como las arenas del mar, que serían muchos, van a quedar ¿qué? Muy pocos. Habiendo ustedes sido como las estrellas de los cielos, siendo como las estrellas de los cielos, sí, quedarán muy pocos, por cuanto que no obedeciste la voz de Yahweh tu Dios. Porque no obedeciste. Es decir que seor es la consecuencia o el estado al que llega una persona, o en el que queda una persona, ¿sí? Por haber estado en su prepotencia, en su orgullo, en su amargura. Y es algo que el Señor les había advertido a ellos. Veamos lo que dice Deuteronomio 25 para que entendamos mejor. Deuteronomio 4, 25. Cuando hayas engendrado hijos e hijos de hijos, y hayas envejecido en la tierra, si se depravan y fabrican para ustedes escultura, imagen de cualquier cosa, y hacen lo malo ante los ojos de Yahweh su Dios, ¿sí? Irritándolo, molestándolo, ¿sí? Hoy pongo por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que indiscutiblemente perecerán en breve de sobre la faz de la tierra a donde van a ir, cruzando el Jordán para heredarla. No prolongarán sus días en ella, pues serán totalmente destruidos. Yahweh los esparcirá entre los pueblos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y quedaréis, otra vez, ¿no? Y quedaréis. Y quedarán, shar, pocos humanos, pocos hombres, dice ahí la palabra, ¿no? Pocos hombres, ¿sí? Quedarán de ustedes muy pocos. Todo esto, ¿consecuencia de qué? Ay, no, venga. ¿Dónde lo estoy leyendo yo? Yo creo que yo me falté, ¿o no? Ah, no, 4:27, sí. Y Yahweh les esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales yo les llevaré. O les llevará Yahweh. Claro, es que yo me salté a otro texto. Disculpen, ya me está aquí saltando. Vuelvo y leo el 4:27. Y Yahweh les esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales les llevará Yahweh. Ahora sí, lo leí como era. ¿Ok? Entonces, mis amados, aquí estamos viendo, ¿sí?, cómo esto tiene que ver con el estado en el que las personas quedan, sha'ar, seor, ¿sí?, esa fermentación. Es decir, la levadura lo que hacía era ¿qué? Inflar.
Y cuando la persona se va inflando en su orgullo, lo que va a suceder es que luego queda ¿qué? Reducido a nada. Es como el pan que usted toma, un pan inflado con levadura, y lo aprieta y queda ¿qué? Reducido a un pedazo. Esto es lo que el Señor va a hacer con muchos. ¿Tienen mucha levadura? ¿Están muy inflados? Y ese será el resultado final. Por lo tanto, estamos llamados, mis amados, a vivir conforme a la palabra. Por eso el Señor les decía, aún en la tierra a la que van, a la tierra a las que yo les introduciré, a la tierra que se supone que fluye leche y miel, allá les va a ir ¿qué? Mal, si no viven conforme a mi palabra. Si se apartan de mis preceptos, si se apartan detrás de otros dioses, si no hacen conforme a mi precepto, les va a ir mal. Veamos Isaías 24:5. Isaías 24:5. ¿Lo tiene? Isaías 24:5 dice: la tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron ¿qué? El pacto eterno. Por esto, una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Por esta causa, los habitantes de la tierra serán consumidos ¿y qué? Y quedarán pocos humanos. Ahora sí. ¿Quedarán qué? Pocos humanos. Pocos humanos. La tierra fue contaminada por sus moradores. ¿Por qué? ¿Y por qué se contamina la tierra? Porque se transgrede ¿qué? La ley de Dios. Porque se falsea el derecho o la justicia. ¿Qué es falsear el derecho o la justicia? La justicia es la Torá. Cuando yo enseño la Torá de manera indebida y aún paso por ella y la aplasto con mis propias revelaciones, diciendo que eso es algo ya antiguo y ahora tengo una mejor revelación que esa, con eso estoy falseando la Torá de Dios y estoy quebrantando el pacto eterno. Y hoy la gente vive de esa manera, el mundo vive de esa manera, transgrediendo la ley de Dios. La gente no quiere vivir conforme a la ley de Dios. Por ejemplo, Pascua es un tiempo de convocación, dice la palabra, de venir, y la gente en Pascua antes ¿qué? Hacen al contrario, se van. Eso es una forma de transgredir. Transgredir es simplemente llevar ¿qué? La contraria. El Señor dice esto, no, yo hago esto. El Señor dice por aquí, no, yo voy por allá. El Señor dice sí, no. Es llevar la contraria siempre en todo. La tierra fue contaminada por sus moradores. La contaminación es el resultado ¿de qué? De la transgresión de las leyes, de falsear la ley misma de Dios y así quebrantar el pacto eterno. Y dice, por esto a causa, por falsear la ley de Dios, por no vivirla, por transgredirla, por evadirla, por hacer esto, una maldición devora la tierra. Mire, sobre la tierra hay una ¿qué? Maldición. ¿Por qué cree que cada día vemos como que, a pesar de que avanzamos en tecnología, cada vez la sociedad es más terrible, más mala, mayor maldad? Avanzamos, se supondrían que estos avances harían de nosotros mejores sociedades, pero somos más perversos, mayor perversión. Es una sociedad que está siendo golpeada, la humanidad está siendo golpeada, devorada por una ¿qué? Maldición. Maldición que viene como resultado de transgredir la ley, y la ley se transgrede sencillamente porque tenemos tal ímpetu de arrogancia, tal grado de altivez que preferimos imponernos antes que hacer la voluntad de Dios. Y así se quebranta el pacto eterno. Una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. ¿Quién paga todo esto? Sus habitantes. Es que Dios es malo. No, es el resultado del hombre. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo que segará.
Y si usted piensa que esto va a mejorar, esto no va a mejorar. Porque bíblicamente cada día se va desmejorando. El carácter de los hombres cada día será más depravado, será peor. Por eso en este tiempo es donde más nos tenemos que agarrar del Señor. Amén. Sus habitantes lo pagan. Por esta causa, mire que esta será la consecuencia. Los habitantes de la tierra serán consumidos. ¿Y qué? Y quedarán Shar de Seor, Seor de Shar, porque Seor viene de la raíz Shar, y quedarán pocos humanos. Es decir, que el Seor del que habla allí la Biblia, es el Eudado, es el resultado que viene de vivir fermentado, de vivir en orgullo, de vivir en altivez. Si el mundo se porta así, nosotros como hijos de Dios, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que quitar de nosotros toda ¿qué? Arrogancia. No es buena la arrogancia de ustedes. Ese era el problema que había principalmente entre los fariseos. Por eso el Señor les advertía una y otra vez a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Porque la clase religiosa del tiempo del Señor había llevado a falsear la ley, a quebrantar el pacto eterno, porque ellos imponían sus propias doctrinas. Por eso el Señor un día iba caminando con sus discípulos, ahí en Mateo 16, si usted encuentra esto. Mateo 16, 6 en adelante, dice, y Yeshua les dijo, observen y guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Guárdense la levadura de ellos. El problema es que los discípulos estaban tan metidos pensando que era algo físico, que la levadura era algo físico a como ellos venían participando, porque recuerden que los primeros discípulos o los discípulos eran ¿qué? Judíos. Y tradicionalmente ellos guardaban el hecho de que cada vez que llegaba Pascua, ¿qué hacían? Buscar en sus casas ¿qué? Lo leudado, lo fermentado para sacarlo. Eso, físicamente hacían eso, porque esa era la tradición que ellos vivían. No era que estuvieran haciendo algo malo, sino que aparecido el Mesías, ahora todas estas cosas ascienden a nivel espiritual. Y por eso el Señor le dice, guárdese la levadura de los fariseos y los saduceos. Y si usted sigue leyendo, ellos pensaban que el Señor los estaba regañando. ¿Por qué? Porque se les había olvidado ¿qué? Llevar el pan sin levadura. Y entre ellos empezaron, ay, ya el Señor nos está regañando. Pedro, ¿usted trajo los panes sin levadura? No, dígale a Mateo. No, ¿usted los trajo? No, tampoco. Ay, Tomás, ¿usted los trajo? No. Y entre ellos empezaron a preguntarse quién había traído los panes sin levadura, ¿no? ¿Quién sabe a cuál habían encargado? Entonces ya empezó el Señor, guárdense, les digo a ustedes, observen atentamente. Y guárdense la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban que les estaba hablando del pan. Y conociendo el Señor el corazón de ellos, ¿sí? El versículo 11 dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos? O sea, no les estoy hablando de la levadura físicamente, de los panes sin levaduras físicamente, sino que estoy hablando de la levadura de ellos, porque la levadura de ellos sencillamente era la religiosidad, esta religiosidad que mataba porque llevaba a quebrantar la misma ley de Dios, porque habían antepuesto sus propias doctrinas. Por eso el Señor decía, ustedes dejan de cumplir el mandato de Dios, los mandamientos de Dios, por cumplir las doctrinas de hombres. Las doctrinas de hombres. Por tanto, la levadura en nosotros es un estado continuo de religiosidad. Y la religiosidad lleva a no vivir conforme a la palabra de Dios, a rechazar la ley de Dios. Una persona religiosa es la que le dice, ya la ley no sirve. Porque es religiosa porque está queriendo imponer ¿qué? Su propia ley, su propia norma. Ya no hay que vivir bajo la ley. Ese es un religioso. Porque el que es libre en el Señor, vives conforme
como dice el apóstol Santiago, con la perfecta ley. Santiago, en la perfecta ley de la libertad. ¿Cómo le llama Santiago? La perfecta ley ¿de qué? De la libertad. Y nosotros fuimos libres. Como le sucedió a Israel, así hemos sido nosotros libres. Por la ley es que somos libres. El que no se sujeta a la ley es porque es esclavo. Es un esclavo. Mas el que vive conforme a la ley está viviendo de acuerdo a la perfecta ley de la libertad. ¿Cuántos quieren vivir conforme a la perfecta ley de la libertad? Entonces, mis amados, Pascua es un llamado a vivir libres de nuestro ego, de nuestra prepotencia, de nuestro yo. No estamos para imponer nuestros deseos y nuestra voluntad, sino para vivir conforme a la voluntad del que nos ha llamado. Y cuando usted vive conforme a la voluntad de Dios, créame que va a ser muchísimo mejor. Será siempre mejor la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. Habiendo hecho esto, el Señor, al ser Él mismo el pan sin levadura, el pan perfecto, dice la palabra que decidió entregarse. Él era el pan sin levadura y nos dio ejemplo de abnegación y de entrega. Por eso su oración, que se volvió famosa, y un mero rezo: hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Qué lástima que la gente simplemente la toma como un cliché, pero no lo viven. Siempre repiten: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, hágase tu voluntad como en la tierra como en los cielos. Amén. Y siempre allí, ¿no? Siempre allí. Pero no se vive. Eso debe ser algo real en nosotros. Y Él lo hizo. Y cuando lo hizo, dice la Biblia que murió ¿en dónde? En un madero. Pero la bendición que estamos celebrando hoy es que, siendo Él el pan de Pascua, el pan sin levadura, al ser libre de toda levadura, eso le permitió a Él resucitar y vencer la muerte. ¿Qué es lo que nosotros nos permitirá resucitar? Ser como Él. Al quitar de nosotros toda levadura de nuestra vida, todo fermento, todo leudado de nuestra vida, vamos a poder resucitar. Él resucitó porque era el pan sin levadura, y por eso resucitó. Y hoy precisamente estamos celebrando esto. Recuerde que Pascua está dada en tres momentos. La Pascua como tal, sí, donde recordamos el sacrificio del Mesías, como cordero. La matzá, pan sin levadura, donde entendemos cómo ese pan, sí, fue partido y entregado por nosotros, para que, como Él fue un pan sin levadura, nosotros comamos de Él para hacer ¿qué? Panes sin levadura. Entonces está Pascua, Pesaj, Matzá, panes sin levadura, y el último momento de Pascua es hoy, Omer Ershit. ¿Qué es el Omer Ershit? El Omer Ershit tenía que ver precisamente con la presentación de la gavilla. Les voy a explicar cómo era rápidamente. Cuando llegaba el tiempo de Omer Ershit, los sacerdotes, dentro de ese espacio de tiempo de la Pascua, de Pesaj, ¿sí?, habiendo pasado el día de Shabbat, habiendo terminado todo esto, el primer día, habiéndose ocultado el sol, porque en Shabbat era prohibido meter ¿qué? La hoz. O sea, nadie podía ir a cegar, nadie podía tomar los campos en Shabbat. Por tanto, se tenía que terminar Shabbat para poderse meter la hoz. Y en ese Omer Ershit participaban los sacerdotes, todo el pueblo participaba.
Pero había una ceremonia especial de Omer Reshit. Los sacerdotes habían ido por los campos y habían atado ciertos manojos de cebada. Habían atado allí y llegaba el sacerdote principal y preguntaba a los demás sacerdotes, habiendo terminado ese tiempo de Shabbat en el que era prohibido meter la hoz y estaba empezando el primer día de la semana. Entonces el sacerdote preguntaba al resto de sacerdotes: ¿puedo cegar? ¿Se ha ocultado el sol? Y ellos respondían: sí, se ha ocultado el sol. Es decir, que había terminado ¿qué? El día. Porque recuerde que en el pensamiento hebreo, un día termina cuando se oculta ¿qué? El sol. Y en ese momento, apenas se oculta totalmente el sol, cuando ya está totalmente oculto, empieza un nuevo día. No como nosotros en Occidente, que el día empieza a las 00, ¿sí? A las 12 de la noche, pues, a las 00. No, empieza cuando se oculta el sol. Termina un día y empieza ¿qué? Otro. ¿Se ha ocultado el sol? Sí, contestaban el resto de los sacerdotes. Esto incluso se encuentra dentro de los rituales que hacían ellos y dentro del escrito llamado la Mishnah, que son todos los rituales que se hacían, ¿sí? en torno a estas fiestas. Entonces el sacerdote encargado del corte de la cebada tomaba uno de los manojos, lo había inspeccionado el mejor, y tomaba la hoz y cortaba. Ese corte que él hacía, obviamente al despegarlo de la tierra, era una referencia a la resurrección. Escúcheme bien. Puesto que se estaba significando que estaba siendo quitado, cortado, ¿de dónde? De la tierra. Es decir, que en el momento que el sacerdote estaba metiendo la hoz y estaba arrancando de la tierra el manojo, o omer, gavilla, manojo, otro sinónimo, atado, muy bien, ¿sí? En ese momento es que entendemos que Yeshua se estaba levantando de entre los muertos. Y ese manojo se tomaba y se llevaba a un lugar especial dentro del santuario, el cual se dejaba allí para ser presentado en lo que se conoce como ofrenda mesía o tenfá, ¿sí? Esa ofrenda especial, porque era el principal, era la primicia principal, el manojo principal, se tenía allí y solo se presentaba en esa ofrenda mecida cuando salía ¿qué? El sol. Entonces se ocultaba el sol, se cortaba, se despegaba. Justo en ese momento entendemos que estaba resucitando ¿quién? El Mesías. Estaba resucitando, pero no era presentado sino ¿hasta cuándo? Hasta que saliera ¿qué? El sol. Y eso era así. Por eso María Magdalena, Miriam de Magdala, si usted va a Juan capítulo 20, dice allí: el primer día de la semana, porque había que esperar a que terminara ¿qué? El último día de la semana, Shabbat, porque en Shabbat no se podía meter ¿qué? La hoz. El primer día de la semana, Miriam de Magdala llegó al sepulcro ¿qué? Muy temprano, pues aún estaba ¿qué? Oscuro. Es decir, que podríamos intuir, inferir que eran ¿qué hora podrían ser? 4 de la mañana, ¿cierto? Puede ser, o sea, no dice, pero aún era ¿qué? Oscuro. Y ella vio que la piedra del sepulcro estaba ¿qué? Quitada, había sido quitada. O sea, a esa hora ya, cuando ella llegó, se asustó. Ya, ¿qué pasó? Se ha quitado la piedra, aún estaba oscuro. Sin embargo, más adelante vemos esto. Y Yeshua le dijo a ella, sí, porque se le presenta. Y cuando ella entiende que es ¿quién? El Señor. Ella entiende que no está viendo una visión ni un fantasma, sino que es Él. Porque recuerda la promesa de que él había ¿de qué?
de resucitar. Entonces, como él tenía que resucitar, ella creyó eso. Y cuando lo vio, entonces corrió hacia él. ¿Y qué le dijo Yeshua? Y Yeshua le dijo: no me toques, pues aún no he subido ante el Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y Miriam de Magdala fue a dar las buenas a los discípulos, diciendo: he visto al Señor, y les manifestó las cosas que le había dicho. ¿Por qué el Señor no permitió que Miriam de Magdala, María Magdalena, le tocara? Porque no he subido al Padre. Eso es lo que se llama tenfá, que es la ofrenda mecida. ¿Qué hacía el sacerdote? Cuando había cortado en la noche, ya habiéndose ocultado el sol, había cortado el manojo, lo había llevado a un lugar especial dentro del santuario y ahí lo preparaban para que al otro día, cuando saliera ¿qué? El sol, el sacerdote tomaba el manojo que se había cortado y despuntando el sol, saliendo el sol, hacía esto. Esto es tenfá. Lo ascendía, lo subía y luego ¿qué? Lo bajaba. Eso era. Lo ascendía y lo bajaba. Esto para ellos en el ritual de la presentación del manojo significaba: ha sido arrancado de la tierra para ser presentado como una ofrenda ante Dios, y Dios lo devuelve como un presente y un regalo a nosotros. Eso es lo que hacían ellos con esto. Precisamente cuando Yeshua, cuando se corta esto, Él resucita. Está allí, esperando. ¿Qué está esperando Yeshua? Que el sacerdote haga ¿qué? Tenfá. Haga esto. La ofrenda mecida. Claro, esa ofrenda mecida parece que fuera como: duérmete, niño. No, o sea, yo prefiero llamarla la ofrenda ondeada, ¿no? Como una onda, por lo menos va hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que se conoce. Entonces, cuando el sacerdote empezó a salir el sol, ¿sí? Al levantar esto, ¿qué hizo el Señor? Fue levantado ¿a dónde? Al Padre. Se presentó ante el Padre y luego ¿qué? Volvió. Por eso, como no había salido el sol, es que Yeshua le dice a María Magdalena: no me toques, aún no he subido al Padre. Pero ve, infórmales a los discípulos y diles las buenas nuevas, infórmales. Cuando sucedió la ofrenda mecida y Él bajó, por eso ya después de que sucede esa ofrenda, usted ve que ahora sí al Señor ¿qué? Lo tocan. Por eso ya cuando se le presenta a los discípulos, estando ellos encerrados en una casa allí, por eso le dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Ven, mete tu mano, tócame, mete tu mano en el costado. Ya no había problema, porque ya había ¿qué? Subido como esa ofrenda de primicias. Y por eso es que la palabra, el apóstol Pablo enseña muy bien lo que esto significa. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, busque por favor allí Primera de Corintios capítulo 15. En el versículo 20 encontramos algo muy especial. ¿Lo tiene? Dice capítulo 15, Primera de Corintios 15, 20, dice: pero ahora el Mesías ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Y sigue diciendo el 21: porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, ¿la qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Ojo, Cristo, ¿qué es qué?
Las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Y luego los del fin, los del final. 3 momentos de resurrección, 3 momentos de primicia. Hoy lo que hacemos es reconocer el momento de la resurrección. Luego en Shavuot, en Pentecostés, recordaremos el segundo momento, el de los que son del Señor en su regreso, de los que están sellados por el Espíritu Santo. Y la tercera en Sukkot, porque el Señor vendrá en Sukkot y dice cuando Él venga, Sukkot habla del juicio. Por eso los del final, los que no tienen parte en el Señor. Por tanto, mis amados, así como Él resucitó, nosotros seremos ¿qué? Resucitados. Nosotros tendremos parte ¿en cuál? En la segunda resurrección. Porque Él fue el primero de los resucitados. Y lo hermoso es que Él resucitó de una vez para siempre. Por eso las primicias. Porque alguien podrá decir, pero antes del Señor resucitó Lázaro, ¿cómo es que Él va a ser la primicia? Es que la diferencia es que Lázaro resucitó, pero volvió a morir. En cambio el Señor resucitó una vez para siempre. Y como Él resucitó, los que somos de Él también seremos vivificados. Amén. Y por eso sigue diciendo el versículo 25. Dice acá, versículo 24. Luego los del fin, los del final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo estrado de sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Por el decir todas las cosas le han sido sometidas, claro está, exceptuando a aquel que le ha sido sometido, todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces el Hijo también se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, obviamente el Padre, sea todo en todos. ¿De qué se trata entonces Pascua y todas las fiestas? ¿De qué? De sometimiento. Sometimiento a Dios. Sometimiento a Él. Él resucitó. Por eso es tan importante el estudio de las fiestas del Señor. Mire qué extraño, usted le pregunta a la mayoría de creyentes en Jesucristo sobre Pascua, ¿sí? Piensan que Pascua es por allá en diciembre. Usted ve a la gente en diciembre diciéndose felices Pascuas. No entienden ni siquiera qué es matzá, el pan sin levadura, y mucho menos el Omer Reshit, que era el corte de la cebada que se tomaba y se presentaba ante el Padre como un don de aquí abajo de la tierra hacia Él, pero que era devuelto del Padre hacia nosotros. Eso es. Y el Mesías fue cortado de este mundo, descendió del cielo, fue puesto en este mundo, fue cortado de este mundo para ser levantado ante el Padre y luego fue enviado nuevamente a nosotros. Por eso decimos que hoy el Señor vive en nosotros. Por eso decimos que el Espíritu del Mesías está en nosotros. Y por eso, como Pablo dijo, ahora Cristo vive en mí. Si Él resucitó, nosotros también habremos de resucitar. Él venció la muerte. Él fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en el Mesías? ¿Cuántos creen en el Mesías? Usted resucitará igualmente. En aquel día resucitaremos para la gloria de Él. Seremos tomados por Él para sujeción de nuestra vida a Él y de nosotros también al Padre. De eso se trata. Las fiestas son un llamado al sometimiento. Sométanse. Sometimiento. Sometimiento continuo. Un sometimiento total.